¿Tiene sentido invertir en commodities? ¿Y en qué consiste exactamente hacerlo? Veámoslo. Ahora que la inversión en oro y también en plata se halla en la boca de cada vez más gente, vamos a continuar nuestra serie de vídeos sobre finanzas personales apadrinada por Freedom24 y en la que desgranamos el contenido de la colección de libros de Wiley, The Little Book That, con el libro The Little Book of Commodity Investing, escrito por John Stephenson. Y vamos a comenzar analizando el capítulo primero de este pequeño libro, en el que Stephenson contextualiza en qué consiste la inversión en commodities. Una commodity no es más que un input productivo. Se trata, por tanto, de un insumo que puede hallarse presente en muchos de los procesos de producción y de consumo que estructuran nuestro día a día. Y esto abarca un abanico muy amplio de mercancías. Por ejemplo, commodities energéticas, el petróleo, el gas natural, la gasolina o el gasóleo, commodities agrarias, el trigo, el maíz, la soja, el arroz, el azúcar, el café, el cacao, el algodón o incluso el zumo de naranja, commodities forestales, como por ejemplo la madera o el caucho, y por supuesto también los metales, el cobre, el aluminio, el níquel, el zinc, el plomo, el estaño, el paladio, el platino y desde luego la plata y el oro. Es decir, que integran la mayor parte de los bienes económicos que utilizamos en nuestro día a día. Y a pesar de ese uso tan extendido de las commodities en nuestras sociedades, se trata de una categoría de inversión que tiene menos glamour que, por ejemplo, las acciones o los bonos. Y ello a pesar de que las commodities, al menos durante ciertos periodos, pueden ser activos muy rentables. Y es que la oferta de estos inputs suele ser bastante inelástica, dado que se requiere mucho tiempo, mucho capital y mucha tecnología invertidas para conseguir incrementar la producción anual de la mayoría de estos insumos, y en cambio su demanda va creciendo de manera más o menos continuada conforme se van desarrollando en nuestras economías y por tanto conforme se va expandiendo el gasto agregado en consumo y en inversión que incorpora, que necesita de estas commodities. Por ejemplo, el ETF de eShares Diversified Commodity Swap, un fondo cotizado que tiene exposición a una amplia variedad de commodities, como el oro, la plata, el gas natural, el cobre, el petróleo, la soja, el maíz o el aluminio, ha logrado a lo largo de 2025 una rentabilidad en dólares del 15,6% y durante los últimos 5 años de manera acumulada del 62,4%. Este es un ETF que, por cierto, podéis adquirir a través de la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24, porque el broker de Freedom24 os proporciona un acceso fácil a más de 30.000 acciones y más de 3.600 ETFs, entre los que se incluyen, por ejemplo, este ETF que invierte diversificadamente en materias primas, u otros ETFs más específicos que invierten temáticamente en alguna de estas materias primas. Por ejemplo, el eShares Physical Gold, que invierte en oro y que replica el precio del oro. Si quieres obtener más información sobre Freedom24, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Entonces, si las commodities son un activo tan central en nuestras vidas y además pueden ser un activo tan rentable como acabamos de ver, ¿por qué invertir en commodities tiene tan mala fama o al menos peor fama que invertir en bolsa o en renta fija? Pues porque tiende a pensarse que las commodities son mucho más volátiles que la renta fija y que la renta variable. Y si bien es cierto que son más volátiles que la renta fija, no necesariamente son más volátiles que la renta variable, que las acciones. Ahora bien, podemos tener la percepción de que sí lo son por dos razones. Primero, porque el grado de apalancamiento en la inversión en commodities tiende a ser muy superior al grado de apalancamiento en la inversión bursátil. Mientras que el apalancamiento en bolsa, al menos el de carácter más directo, puede llegar a ser del mismo monto que el capital aportado. Si inviertes 10.000 dólares de tus ahorros, puedes llegar a apalancarte por otros 10.000 dólares para comprar acciones, un total de 20.000.
En el caso de la inversión en commodities, ese apalancamiento puede llegar a ser de 20 veces el capital aportado. Es decir, que si aportas 10.000 dólares de tus ahorros, puedes llegar a tener una exposición en una materia prima por importe de hasta 200.000 dólares. Y mayor apalancamiento puede significar a corto plazo mayor volatilidad, tanto al alza como a la baja, porque el apalancamiento permite tanto recalentar el precio de una commodity como luego hundirlo si se produce un margin call que obliga a liquidaciones forzosas del colateral de la commodity para cubrir el extraordinario endeudamiento que has asumido. Pero además existe una segunda razón por la que podemos percibir que la volatilidad de las commodities es mayor que la volatilidad de la renta variable, y está muy relacionada con algo que he explicado antes, que la oferta de commodities a corto plazo tiende a ser muy inelástica. Esto significa que la oferta de commodities no se puede ajustar a corto plazo a las fluctuaciones de su precio. Es decir, que si sube el precio de las commodities, a corto plazo la oferta no subirá mucho. Y si baja el precio de las commodities, a corto plazo su oferta tampoco se reducirá mucho, o más bien, la capacidad instalada para producir commodities no decrecerá mucho. Y esta inelasticidad de la oferta a corto plazo puede engendrar una cierta ciclicidad entre los periodos en los que los precios de las commodities tienden a subir mucho y los periodos en los que los precios de las commodities tienden a estancarse o incluso a bajar. Imaginemos un periodo en el que la demanda de commodities aumenta continuamente sin que la capacidad instalada a corto plazo para producir commodities lo haga. ¿Eso qué provocará? Pues provocará que el precio de las commodities vaya en aumento. Es justamente ese aumento sostenido en el precio de las commodities lo que incentivará a sus productores a invertir mucho más capital, a destinar mucha más tecnología, a escalar la capacidad instalada para producir esas commodities. Sin embargo, esa inversión no produce frutos inmediatos. Tardará un tiempo hasta que finalmente se complete y pueda aumentarse la oferta de commodities. Y durante todo ese periodo de tiempo, desde que el precio de las commodities ha subido hasta que se completan las inversiones para aumentar la oferta de commodities, los precios permanecerán elevados. Por tanto, ahí tendremos un cierto periodo prolongado de precios de commodities altos. Pero imaginad que después de que se ha escalado estructuralmente la capacidad instalada para producir commodities, y por tanto cuando los precios de las commodities tienden a bajar, se vive una crisis económica global que hace que la demanda de commodities caiga de manera extraordinaria. En ese caso, las empresas ya no pueden dar marcha atrás para deshacer las inversiones que acaban de acometer con el objetivo de aumentar su capacidad de producción de commodities. Por tanto, hay mucha capacidad instalada y muy poca demanda. En ese contexto de destrucción extraordinaria de la demanda de commodities como consecuencia de una crisis económica, hay mucha oferta potencial y muy poca demanda y por tanto los precios se hunden. Y como los precios están hundidos, no se invierte nada en aumentar la capacidad de producción de commodities porque ya sobra. Pero conforme la demanda se vaya recuperando, llegará un momento en el que volverá a absorber toda la capacidad instalada que existe y por tanto un momento en el que se volverán a alimentar las subidas de precios que de nuevo estimularán de cara al futuro nueva inversión a aumentar la capacidad instalada. Esta ciclicidad en los precios de las commodities, por cierto, aparece muy bien explicada en otro libro, Hot Commodities, del inversor Jim Rogers. Pero lo más interesante de esta ciclicidad no es tanto que se produzca y que genere una apariencia de volatilidad extrema en el mercado de las commodities, sino que se trata de una ciclicidad en parte descorrelacionada con el movimiento de la renta variable. Y es que sí, si viene una crisis económica, tanto las commodities como las acciones se hunden. Sin embargo, las acciones tienden a recuperarse mucho antes que el precio de las commodities. Es más, el hecho de que las commodities estén baratas es uno de los mecanismos que impulsa la recuperación
de las acciones, porque contribuye a aumentar los beneficios de las empresas. Por tanto, aquí tenemos ya un periodo en el que las acciones van a tender a subir, mientras que el precio de las commodities se va a mantener estancado. Pero claro, conforme el crecimiento económico se siga acumulando, es verdad que las acciones seguirán subiendo y también empezarán a hacerlo los precios de las commodities, de modo que aquí tendríamos otra cierta correlación, pero es una correlación que se rompe cuando los precios de las commodities aumentan mucho y eso tensiona los beneficios de las empresas que dejan de crecer tan rápidamente como hasta entonces. La renta variable tiende a tocar techo y las commodities todavía siguen aumentando de precio. Por tanto, aquí encontramos otra descorrelación parcial entre las commodities y la renta variable. Por tanto, invertir en commodities puede tener sentido no solo desde una perspectiva de rentabilidad, sino también de diversificación de los riesgos a lo largo del ciclo económico. Y así, en los próximos vídeos dentro de esta serie, profundizaremos en las razones y en la lógica específica que puede haber detrás de la inversión en commodities.